El día de hoy tenemos muchos cambios en la página, tenemos muchas alternativas nuevas, tenemos lo de siempre también, que para hacer un login, cuando uno hace el login tiene acceso a la revista, podemos pagar la anualidad a través de la página, podemos pagar el congreso a través de la página, que son cosas que antes no podíamos hacer con nuestra página web. También está actualizada toda la información de los comités, de sus estatutos, del estatuto de la sociedad, de la historia. En el muro podemos ver los artículos de interés de nuestra revista, nuestra biblioteca, que está toda completa. Próximo congreso también podemos divisar en la nueva página donde ya sale, y esto me parece muy interesante, un icono de WhatsApp de que la página misma uno puede comunicarse con el WhatsApp de la sociedad. O sea que es algo súper nuevo que en realidad necesitábamos. Solo nos estamos complementando, estamos viendo la casa en orden, y acá sale nuestro próximo evento y también de nuestras sociedades partner. Como ustedes saben, la ASPAR ya es una sociedad partner, ya no es un comité, así que ellos están también colaborando con nosotros. También pueden ver las actividades de Spot de todo el año, como para que uno vaya sacando sus permisos, lo que más le interesa, lo que va a hacer en filial en Itapú, Alto Paraná, Centro. Así que esta página nueva está bastante actualizada, y aquí en el login yo vamos a hacer correr con Silvia un formulario para que cada uno tenga de vuelta su contraseña. Yo sé que muchos ya hicieron con la página anterior y tuvimos muchos problemas porque en realidad cuando cada uno manda y completa el formulario, tiene que tener mucha atención de poner bien la dirección, porque después ahí viene el problema de que no le entra su usuario. O sea que al mandar al usuario mucha atención, vamos a mandar un formulario en el cual vamos a poder tener acceso a nuestra página. Yo tengo ya mi usuario. Les quiero mostrar a dónde accedemos ahí. Esta es tu cuenta. Uno tiene sus pagos, ser socio de las podas, datos de tu cuenta. También te da directamente la posibilidad de entrar a la revista de la GBGA, que nosotros seguimos pagando el acceso. Así que ser socio de las POD también te da la posibilidad de acceder a la revista de GBGA en sus diferentes formas, como se ve acá. Uno tiene acceso directo a los full text, así que es súper interesante. Les recomiendo completar el formulario y tener el acceso completo a esta revista tan prestigiosa, ¿verdad? También uno puede pagar, y al pagar y a estar al día, se puede bajar directamente su certificado de miembro de las POD, que muchas veces lo que más se le pide a Silvia probablemente es el certificado de ser socio de las POD. Entonces, directamente de la página uno puede bajar eso. Ya es mucho más fácil ahora. También quería presentarle la próxima jornada científica que vamos a tener, que va a ser una charla científica con un invitado del paraguayo que vive en Francia. Eh, Él pidió dar esta charla, y nosotros como sociedad tenemos que abrirle las puertas a la gente que está en el exterior, y es una oportunidad excelente para ver qué los colegas paraguayos están haciendo en otros países, ¿verdad? Va a ser el 4 de marzo y este es el cronograma. Vamos a poner el flyer ya desde hoy, va a correr el flyer en nuestras redes sociales. Así que están todos invitados para el 4 de marzo para venir. Va a ser aquí mismo también, para los que les interesa el tema, ¿verdad? No le quiero robar más tiempo a la Spoti, y le paso la palabra a la doctora Abigail, que es la moderadora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar curso a nuestra primera charla Spot en el módulo Spotty, y nos va a estar acompañando el doctor Cárdenas del Hospital de IPS, dándonos una charla de la enfermedad de Pertes acerca de si existe alguna
estrategia para poder disminuir las secuelas a largo plazo. Recuerden que esta es una enfermedad que no es tan frecuente, pocas veces detectada al principio y con muchas secuelas en base a la evolución de la enfermedad. Así que es muy importante poder saber qué tenemos de nuevo sobre esta enfermedad. Doctor. Buenas noches. Realmente es una formalidad decir buenas noches. Eh, Antes de empezar la charla, me gustaría pedir permiso a la comisión SPOTY, para unirnos en una oración con el doctor Hugo González. Él fue mi compañero de residencia, nos conocemos de la facultad, fuimos becados. El momento que está pasando es terrible, muy doloroso. Por eso les pido, si es que profesan la religión católica, poder pararnos un rato y rezar un Padre Nuestro y una Ave María en su nombre, y en caso que no, pedir de la forma como mejor les parezca. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, volviendo a a lo que nos trae esta noche, en 114 años desde la primera vez que se describió de manera independiente por los doctores Lec, Calvé, Pertes esta patología, mucho se habló, mucho se aprendió, mucho se discutió, y hasta ahora sigue siendo una patología controversial, porque sabemos la evolución, pero sigue estando en la nebulosa, y los traumatólogos seguimos teniendo una visión nihilista respecto a la forma en cómo tratar, en qué momento tratar, desde qué momento nosotros podemos tomar decisiones, ya sean ortopédicas o quirúrgicas, por estos pacientes. Entonces, la idea de esta presentación es ver si es que hay algo nuevo, si hay discusiones todavía al respecto, y a qué podemos apuntar como objetivo para más adelante, para evitar de que esta patología tenga secuelas. Como ya sabemos, la enfermedad de Lecq-Calvé-Pertes es un trastorno autolimitado del desarrollo de la cadera del niño, que se caracteriza por una necrosis vascular de la apífisis femoral capital. Esta necrosis se da por una obliteración de la arteria circunfleja medial y de las arterias perforantes laterales, lo que lleva a una falta de irrigación desde lateral a medial de la cabeza femoral. Se da más frecuentemente entre los 4 a 7 años de edad, pudiendo llegar hasta los 14 años. Es más frecuente en varones. En mayor predisposición se ve en pacientes de raza blanca, pacientes caucásicos, principalmente más cercanos al norte. Es menor en regiones ecuatoriales. La incidencia es relativamente baja, se ve en 19 hasta 19,1% en niños en cada 100.000 nacidos, o sea, en cada 100.000 niños entre 0 y 14 años. Y como sigue habiendo hasta ahora mucha discusión al respecto, se citan como queriendo saber cuáles son los factores que predisponen a que esta patología se presente. Se hablaron sobre factores socioeconómicos, ya que en países europeos se ve una mayor incidencia en las zonas urbanas, principalmente a nivel de los cinturones de pobreza. Por ende, se piensa que está relacionado con la mala alimentación. Una mala alimentación lleva a
una falta de estimulación para el crecimiento y eso lleva a que no se forme, o sea, que se llegue a obliterar la arteria circunfleja. Hay baja, hay bajo porcentaje de heredabilidad, prácticamente ni no llega ni al 1%. Siempre se hace. Vos siempre sos así con ella. De los factores perinatales, se describen una mayor incidencia en pacientes que nacen con talla baja. También se describió que los pacientes con LED-Carrier-Perthes generalmente tienen una talla baja al momento del diagnóstico, justamente por esa disminución de la formación de la hormona de crecimiento. Y también se preguntaron si la trombofilia está relacionada, ¿verdad? No hay ningún estudio concluyente hasta la fecha. Eso es lo cierto es que todos son suposiciones. Hasta ahora no se sabe exactamente cuál es la causa. Lo que sí se sabe es que esta patología, como les dije, es autolimitada y es como un cuento lineal. Tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Se restablece la vascularización de la cabeza femoral y al restablecer la vascularización de la cabeza femoral ayuda a la formación de hueso nuevo. Pero durante ese proceso en donde la cabeza no recibe irrigación sanguínea, hay un desbalance en la relación entre el trabajo osteoclástico de absorción del hueso muerto y la formación del hueso nuevo. Entonces, cuanto más rápida es la recanalización de las arterias perforantes, mejor resultado a largo plazo. Cuanto más tarda en volver a recanalizarse, más riesgo de que sufra un colapso. A mayor riesgo de que sufra un colapso, mayor riesgo de que haya una obliteración de esos vasos y por ende más posibilidad de que esa cabeza femoral extruya y se deforme. Es por ese desbalance, o sea, es en esa relación entre el trabajo osteoclástico y la formación del hueso nuevo por los osteoblastos manifestado en la radiografía, en donde nosotros podemos clasificar según el estadio de la enfermedad, que fue bien detallado por Waldstrom, en 4 tipos, ¿verdad? La fase 1, que es la fase de necrosis, la fase 2, que es la fase de fragmentación, la fase 3, que es la fase de, de reposición ósea, y la fase 4, que es la fase de curación. También está detallado la clasificación según la extensión, que fue descrito por Salter y Thompson, y Catterall según la extensión de la afectación de la epífisis. Herring había clasificado según el grado de compromiso del pilar lateral y según el resultado ya de manera como pronóstico, lo detalló Stulberg. Bueno, volviendo a la clasificación, básicamente la clasificación de Salter y Thompson está relacionado con el grado de extensión del daño a nivel de la epífisis. El tipo A es menor de 50%, tipo B mayor de 50%, que también se correlaciona con los tipos 1, 2, 3 y 4 de Catterall. Como les dije, también la clasificación de Herring es de acuerdo al grado de compromiso del pilar lateral. Y la clasificación de Stulberg nos habla respecto a cómo queda la cadera después de haber atravesado por toda la fase de la enfermedad de Perthes, ¿verdad? Son 5 tipos. El tipo 1, 2 son los más, son a lo que nosotros vamos a apuntar según, de acuerdo a lo que vamos a ir desarrollando, donde se ve el grado de afectación de acuerdo a la congruencia, o sea, la esfericidad de la cabeza femoral y al grado de congruencia a nivel articular dentro del acetábulo. Para mencionar nada más, los signos de carga de riesgo que fueron descritos por Catterall son los signos de Gay y la calcificación lateral epifisaria que están relacionados con
cambios reversibles con el tratamiento. Si nosotros vemos estos signos y realizamos un tratamiento precoz, son los signos. Realizamos un tratamiento precoz al paciente, vamos a ver una reversibilidad de eso. Pero si se observan quistes metafisarios, una subluxación lateral y una horizontalización de la placa de crecimiento debido a la aducción de la cadera por la contracción de los músculos aductores, es probable que vamos a tener una cadera con una muy mala evolución y ya vamos a estar hablando de los tratamientos de posteriores para corregir esas deformidades. Si si dejamos sin tratar a la enfermedad de Perthes, nosotros podemos tener tres tipos de deformidades. La deformidad como si fuese una cabeza de hongo con un aumento del tamaño de la cabeza femoral, un aplanamiento y un aumento del grosor del cuello femoral. También podemos ver un aumento o sea, una disminución de la altura de la epífisis con el cuello femoral es normal y una extrusión o una deformidad de la cabeza femoral por debajo del nivel del acetábulo. Pero también se describen, o sea, también se habla respecto a la deformidad reversible. O sea, ocurre la deformidad reversible. Un muy ambicioso estudio de la Universidad de Vancouver, de la Universidad de la Columbia Británica de Vancouver, describió 9 pacientes y les realizó unos estudios de resonancia en 2 posiciones, en la posición de cúbito supino y parados, y para ver si realmente había alguna diferencia entre la deformidad de la cabeza femoral en la posición sin carga, estando en decúbito supino o recibiendo la carga a nivel del acetábulo. Y efectivamente todos presentaron una deformidad dinámica al soportar peso en la etapa inicial. Realizaron resonancias parado de los pacientes en cuestión. Lógicamente no le estuvieron parados por 40 minutos, o sea, son resonancias cortas buscando justamente en un lugar detallado y observaron de que efectivamente hubo una deformidad al estar en la posición de cúbito supino, principalmente en la fase temprana de la patología, ya que nosotros la llamamos la fase temprana, entre los estadios 1, 1A, 1B, hasta 2A. Es ese nuestro límite, o sea, es el límite descrito para poder nosotros tomar una decisión para salvar la cadera del paciente. La deformidad ocurre desde el estadio 1 hasta el estadio 3B. O sea, todo ese proceso, el paciente tiene un mayor riesgo de tener una deformidad a nivel de la cabeza femoral. Pero cuanto más precoz es nuestro diagnóstico, cuanto más precoz es el momento en que nosotros podemos actuar, mejor va a ser el resultado. El riesgo de de subluxación de la cabeza femoral aumenta considerablemente a partir del estadio 2B. Y el aumento del 20% de la extrusión de la cabeza femoral nos lleva a una muy mala evolución y todo está supeditado justamente a la deformidad y a la falta de irrigación que pueda llegar a tener la cabeza femoral y a las fuerzas que actúan sobre ella. La presentación clínica, el paciente acude generalmente por dolor de cadera o de rodilla, más una cojera marcada. La importancia de preguntar el tiempo de evolución, desde cuándo está presentando estos síntomas. Generalmente presentan una restricción moderada de la abducción y la rotación interna de la cadera. Con pocas semanas de actividad, estos pacientes mejoran muchísimo. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber, porque generalmente nosotros le decimos, bueno, no pisen, o sea, que tu hijo no pise. Le dejamos sin pisar 2 semanas, vuelve, mejora la sintomatología y bueno, ahora puedes pisar otra vez. Pero el paciente sigue en estadio 1 o estadio 2, 2A. Entonces, por más de que mejore la sintomatología,
la cabeza sigue frágil y sigue con la predisposición sigue predispuesta a la deformidad. La recurrencia del dolor implica la aparición de complicaciones. Es un proceso autolimitado, así como le dije, tiene un principio y un fin, y el resultado es directamente proporcional a la duración de la enfermedad. Generalmente, los primeros estudios imagenológicos que recibimos de los pacientes es esto, ¿verdad? Este paciente justamente vino hoy a mi consultorio en el Hospital Central del IPS. Era una nena que estaba con dolor crónico de rodilla aproximadamente 10 meses de evolución. Acudió al centro de Villa Hayes y le pidieron una radiografía de rodilla. Lógicamente no se ve nada, ¿verdad? Pero a nivel de a nivel de la cadera se veía, o sea, ya se ve una imagen una opacidad aumentada de la epífisis, e inclusive podemos decir que ya se ven los signos de cadera de riesgo. ¿Verdad? La radiografía que nosotros tenemos que pedir a los pacientes es una radiografía panorámica de cadera y una radiografía de Lowenstein. Este paciente también había llegado al consultorio por una marcada cojera. Tenía 4 años de edad al momento del diagnóstico. Aparentemente, podemos decir que no se ve nada raro, ¿verdad? Pero fue evolucionando con con la deformidad y la irregularidad a nivel la epífisis del cartílago de crecimiento. Y como fue diagnosticado de manera precoz, recibió el tratamiento correspondiente y fue evolucionando de buena forma. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntar? Nosotros tenemos que apuntar a una intervención preventiva. Tenemos que preservar lo más posible la esfericidad de la cabeza femoral y tenemos que evitar de que esa cabeza femoral se deforme. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que tener 3 enfoques, ¿sí? El pilar de nuestro tratamiento tiene que ser la contención de la cabeza femoral. Se describe para la contención diversos tipos de tratamientos, quirúrgicos y no quirúrgicos. Como tratamientos no quirúrgicos, eh, hay una amplia gama que va desde el uso de ortesis, desde el uso de muletas, inclusive describieron casos donde se le realizaron yeso en espiga, fisioterapia, antiinflamatorios. Todo eso incluye dentro de la contención no quirúrgica del paciente. Y en cuanto a la contención quirúrgica, va desde una osteotomía varizante de cadera para contener la cabeza femoral dentro de la profundidad del acetábulo, una redirección del acetábulo mediante una osteotomía innominada e inclusive osteotomía triple. Dentro de las consideraciones de la osteotomía varizante podemos decir que la función justamente es contener dentro de lo más profundo del acetábulo de la cabeza femoral para disminuir las presiones que pueda sufrir por acción de la carga dentro del acetábulo. Se preconiza una angulación de aproximadamente 25 a 35 grados de varización. Estos pacientes quedan con un ligero acortamiento. Se encontraron que el acortamiento residual promedio generalmente es de 1 centímetro o 2 centímetros, eh, que puede ser tolerable y puede llegar a tener inclusive a más adelante un efecto positivo. La osteotomía varizante más Salter es procedimiento combinado. Lógicamente requiere una experiencia del cirujano. Es más demandante, mayor tiempo quirúrgico, mayor morbilidad, mayor débito sanguíneo, pero tiene muy buenos resultados en trabajos descritos previamente. Se puede ver, se hace una redirección esta es una osteotomía, solamente la osteotomía varizante, perdón, la osteotomía de Salter. Se hace una redirección anterolateral del acetábulo y realiza la fijación ya sea con 2 hilos de Kirchner o 2 tornillos canulados.
digamos, lo que va en contra para tomar la decisión de operar al paciente es que estos pacientes lógicamente tienen que entrar a quirófano no solamente una vez, sino dos veces. Hay que volver a retirar el material. Pero tiene muy buenos efectos a la hora de poder contener la cabeza femoral en los pacientes que tienen el riesgo de deformidad. También se describió la triple osteotomía, pero que nosotros, o sea, esta triple osteotomía está destinada más a pacientes o sea, más cercanos a la adolescencia, ¿verdad? Entre 9 a 12 años. Y tiene muy buenos resultados también para los estudios presentados. Es una cirugía más demandante que también requiere, o sea, que tiene mucho débito, o sea, tiene mucha, requiere también tiene mucha morbilidad, se presenta mucha morbilidad en los pacientes, pero en manos expertas tiene muy buenos resultados. El alivio de peso también es un pilar para el tratamiento. O sea, nosotros le indicamos la descarga al paciente. Pero como justamente eso estábamos hablando con el doctor Bavera hace un rato, ¿cómo le vamos a decir a un nene de 6 años que deje de pisar? Y que deje de pisar no solamente por 2 meses, 2 semanas, sino por 2 meses o 6 meses, o el tiempo que lleve evolución la enfermedad de Perthes. O sea, hay un factor psicológico también que puede ir en contra de ese tratamiento. Lógicamente, al no pisar, la cabeza se va a deformar menos, pero tenemos que ver el contexto en el cual el paciente se desenvuelve. Este estudio, publicado en la revista de Ortopedia Pediátrica, habló sobre un seguimiento por 6 meses en pacientes operados de cirugía de contención de cadera versus un grupo que fue inmovilizado por el tiempo de evolución que llegó hasta llegar a la etapa 3B. Y prácticamente ese grupo con mayor tiempo de inmovilización tuvo un mejor porcentaje de evolución en comparación al que fue inmovilizado por 6 meses. Pero, ¿cómo hacemos esa inmovilización? Son cuestiones muy interesantes, pero que también tienen muchas limitaciones a la hora de poder ejecutar eso con los pacientes. Para la toma de decisiones nosotros tenemos que tener prácticamente 3 pilares a la hora o sea, 3 puntos a la hora de decidir. La edad de inicio de la enfermedad, el porcentaje de vascularidad de la epífisis femoral y el grado de extrusión epifisaria. Todos estos factores son directamente proporcionales con respecto al resultado. O sea, cuanto mayor edad del inicio de la enfermedad, mayor porcentaje de vascularidad y mayor grado de extrusión epifisaria, peor pronóstico. En el centenario de la descripción de la enfermedad, Hering había hecho un trabajo, había presentado un trabajo que iba de la mano con un trabajo de pronóstico y resultado del tratamiento de Perthes realizado en Noruega, en donde ellos prácticamente querían saber desde qué edad nosotros podemos tratar sin que haya una secuela a la hora del fin de la enfermedad. La mayoría de los resultados reportados, según Hering en 1994, antes de hacer este trabajo, simplemente han carecido de los controles necesarios para permitir sacar conclusiones científicas válidas. En base a lo que él había descrito en 1994, mejoró las variables, tomando la edad de aparición de la enfermedad,
la edad la edad del paciente, o sea, la etapa de la enfermedad al empezar el tratamiento, la clasificación confiable de la gravedad de la enfermedad, que fue su clasificación justamente la que usó, y el método exacto de tratamiento. Los pacientes con edad de inicio menores de 8 años tuvieron un 59% de buena evolución, o sea, llegaron al Stulberg 2. Y pacientes con mayores de 8 años de edad de inicio tuvieron lógicamente un peor resultado. Wick había evolucionado que el 70% de las caderas con afección del pilar lateral A tuvieron un Stulberg 2 o 1, el 51% del pilar B y el 30% del pilar C o Herin C. Describieron que no había diferencias significativas en los tres tipos de tratamientos no quirúrgicos. O sea, ya sea que nosotros elijamos un tratamiento ortésico, fisioterápico, antiinflamatorio o dejando así sin carga, lo que sea, en pacientes menores de 8 años, no había diferencia. Todos los resultados eran similares. También reportó resultados similares en los dos grupos de tratamiento quirúrgico: la osteotomía varizante, la osteotomía femoral y osteotomía de Salter. Los resultados fueron similares en tratamientos no quirúrgicos versus quirúrgicos en menores de 8 años. O sea, no necesariamente en pacientes de menores de 8 años nosotros tenemos que operar según Herin. Pero sí en pacientes mayores de 8 años el tratamiento es prácticamente quirúrgico, teniendo mejores resultados en el grupo B o BC, pero muy pobres resultados en el grupo C. Mientras tanto, Wick tomó como edad de referencia 6 años. Mayores de 6 años con mayor del 50% de la afección de la cabeza femoral tenían un 33% de posibilidad de tener un Stulberg 1 o 2 en pacientes con fisioterapia, de 20% con aparatos ortopédicos y 43% con pacientes con osteotomía femoral. Y de los 188 casos menores de 6 años, prácticamente el 100% tuvo una muy buena evolución. Los pacientes con afección del pilar lateral, el 94% del pilar lateral tipo B, 50% del pilar tipo BC y 48% del tipo C. Y tampoco hubo diferencia en el tratamiento ortopédico versus los no tratados. La mayoría de las caderas destinadas con resultados no esféricos son aquellas que al inicio del tratamiento ya estaban en un estadio de pilar lateral tipo C. Como conclusiones ellos vieron que no hay diferencias significativas, o sea, todos los resultados son correlativos en procedimientos quirúrgicos, en especial en la osteotomía varizante de fémur proximal, y hay mejores resultados para las caderas de la categoría tipo del borde B o BC en mayores de 8 años. Wick concluyó que la eficacia en el tratamiento Wick concluyó que hay una eficacia en el tratamiento en mayores de 6 años, en tratamiento quirúrgico. Las caderas tipo B en niños menores de 8 años tienen buen pronóstico, y los dos concluyeron de que hay que insistir en buscar opciones, en buscar tratamientos o en hacer estudios para buscar las opciones principalmente para las caderas tipo C. En contrapartida, este estudio publicado en el 2020, de los 143 hospitales especializados, hicieron un estudio nacional prácticamente británico, reportaron 371 pacientes con síndrome de Leclerc-Calvé-Pertes. En total fueron 396 caderas en un seguimiento de 2 años. De los 371, 233 recibieron tratamiento no quirúrgico, de los cuales 88.9% fue solo observación, y no hubo cambios significativos en relación a los pacientes que sí recibieron algún tipo de tratamiento ortésico. 36.4% recibió tratamiento quirúrgico, principalmente en pacientes mayores de 8 años, y no encontraron pruebas de mejores resultados en cirugía de contención, a diferencia de lo que describieron previamente Herin y Wick. Y en esta revisión bibliográfica, publicada en octubre del año pasado, prácticamente concluyeron que no existe ningún estudio de nivel 1 que evalúe la intervención preventiva de la enfermedad de Leclerc-Calvé-Pertes.
La mayoría son serie de casos retrospectivos sin controles, o son pocos pacientes, o es muy poco el tiempo de evolución del estudio prospectivo. Y tampoco existen datos sólidos que indiquen qué método de contención quirúrgica puede producir los mejores resultados. La osteotomía combinada femoral y pélvica no ha demostrado ser más efectivas que las osteotomías femorales o innominadas aisladas. O sea, según esta revisión bibliográfica, básicamente no hay diferencia entre la osteotomía varizante sola, la osteotomía de Salter sola y la osteotomía combinada. O sea, todos los tres tipos de osteotomía dan lo mismo. Entonces, después de leer todo esto, después de tener esta encrucijama, ¿a qué vamos? ¿Verdad? O sea, ¿qué apuntamos nosotros? Apuntamos a la necesidad urgente de embarcarnos en estudios prospectivos bien diseñados. O sea, nosotros tenemos que seguir insistiendo, inclusive buscar la forma de emprender estudios en nuestro país para ver la situación, la comparación y en qué punto estamos respecto al tratamiento de la enfermedad de Perthes. Y principalmente en saber de que si vamos a tomar una decisión buscando que la cabeza siga contenida dentro del acetábulo y tenga la menor deformidad posible, tenemos que tomarla dentro de los primeros estadios, ya sea de la fase de necrosis, llegando máximo al estadio 2A. Te mandamos mucha fuerza, Hugo. Muy difícil para mí fue presentar esta charla, pero espero que haya servido y haya contribuido en algo en la formación de los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cárdenas, por esta charla sobre Perthes. Ahora vamos a pasar a hablar con el panel. Quisiera hablar primero con la profesora Boselli, pedirle su opinión, su experiencia justamente sobre esta patología. En realidad la charla fue súper completa y actualizada. Referente a lo que habitualmente manejo, normalmente me manejo mucho más con el tratamiento conservador. Excepcionalmente llego a realizar un tratamiento quirúrgico. Creo que en muchas cosas nos pasa que es difícil. Generalmente explicamos a los familiares, explicamos a los padres con este tipo de patologías, como es una patología autolimitada, le contamos y le explicamos cómo va a ser la evolución imagenológica también de esa cadera, porque cuando vienen y tenemos la suerte de que nos venga en una etapa de necrosis donde la vemos solamente con un poquito de aumento de la densidad a la cabeza, le podemos tomar en una etapa inicial y le explicamos cómo va a ir evolucionando, explicándole que es parte de la patología y que no es una complicación, digamos, de la patología. Pero nos cuesta un poco explicarle a los padres, sobre todo si son un poco mayores, de que van a necesitar una cirugía. Lógico, le decimos que puede que lleguen a necesitar, pero cuando están bien involucrados con el manejo, sobre todo de hacer las movilizaciones, mantener una buena apertura, mantener una buena abducción, hacer ejercicios o evitar las actividades de impacto en ciertas etapas de la enfermedad. Manejar antiinflamatorios solamente cuando están con una sinovitis. Entonces, creo que con eso podemos llegar a pasar todas las diferentes etapas y llegar a un final con una cadera suficientemente contenida y bastante esférica. Entonces, personalmente, muy pocas veces tuve que realizar una osteotomía varizante.
Entre los artículos que vos habla de estos últimos años, hablaba de un margen donde dice que la osteotomía varizante, el margen permitido con un buen resultado siempre es entre los 105 y 125 como resultado final de la osteotomía, donde la osteotomía con un ángulo cérvico-diafisario menor a 105 o mayor a 125, que es prácticamente dejarle como estaba, los resultados finales son malos. Entonces, ese era otro estudio también que hablaba. Y así como dijiste, la mayoría de los estudios, de los trabajos presentados eran casi todos nivel 3 o nivel 4, donde hablaban en general de lo mismo, ¿verdad? De tratar de agarrar a estos pacientes que necesiten, y en la mayoría de los que reviso, hablan todos de hacer una osteotomía femoral como mucho mejor opción que una osteotomía de Salter y con mejores resultados, pero así como dijiste, es muy difícil que después de una osteotomía decirle al paciente que va a tener que tener una restricción del apoyo durante 6, y había un estudio que hablaba de 18 y 24 meses sin carga, o sea, me parece una locura, ¿verdad? Entonces, en nuestro medio y en cualquier lado me imagino que ha de ser bien complicado. Normalmente no utilizo dispositivos para restringir la carga, no uso eso. Bien, yo no quiero dar la espalda, pero bien, para agregar, a ver, vamos a centrarnos en lo que era la charla. La charla era qué podemos hacer prácticamente para cambiar la vida de esto, ¿verdad? Y, y dentro de los trabajos, esa parte donde cumplió 100 años esta enfermedad, se hicieron bastantes estudios y al final creo que lo rescatable es que terminaban agrupando en 3 grupos grandes, ¿verdad? En menores de 6 años, de 6 a 8 años y mayores de 8 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué utilidad podemos sacar acá? Porque nosotros leemos literatura y ni entre ellos se ponen de acuerdo y ellos hicieron los trabajos, ¿verdad? Y nosotros no tenemos trabajo. Así que tenemos que jugarnos hacia un punto y el gris acá es muy grande, entonces no podemos jugarnos en la parte gris, pero sí hay zonas seguras que yo creo que eso tenemos que llevar y como aprendizaje, ¿verdad? Y la zona segura en esto sería de que los menores de 6 años potencialmente todos van a ir relativamente bien, ¿verdad? Entonces, ahí no tenemos justificación para hacer una intervención quirúrgica o algo agresivo. Entonces, en chicos menores de 6 años sabemos que Herring A, Herring B, BC van a ir bien. El Herring C puede ir mal potencialmente, pero tampoco una justificación para hacer una cirugía o algo de contención, ¿está? Entonces, quitar la carga en fase aguda, en fase de crisis y remodelar eso lo antes posible con movimiento. Es lo que es la parte más, la zona más segura que tenemos. Ahora, estos chicos de 6 a 8 años, podemos tener literatura que nos ampare que Herring BC o Herring C necesiten una cirugía de contención, pero no es categórica, ¿tá? Ahí tendríamos que charlarlo si es que vamos a intervenir o tal vez vamos a tratar una secuela más adelante. Lo contrario a lo que ocurre en chicos mayores de 8 años. En chicos mayores de 8 años, si tenemos un Herring B, Herring BC o Herring C, sí estamos autorizados a eventualmente buscar la contención con relativa seguridad, ¿tá? Así que me parece como para resumir eso un poquitito, la parte que es segura. Ahora, la parte desconocida tenemos que ir con un tira y afloje, ir viendo la evolución. Porque otra cosa es que para clasificar con Herring, nosotros no podemos clasificar con Herring o pocas veces lo hacemos en el momento del diagnóstico. Porque si vemos una fase de necrosis inicial o de inflamatoria, no vamos a ver el colapso de la pared. Entonces no podemos decidir todavía en ese momento, ¿sí? Y también para agregar de que se buscó hacer un tratamiento médico para esto. Como dijo Carlos, la parte que tenemos muchos osteoclastos que están comiendo la necrosis y hacen que colapse esta cabeza. Entonces muchos dijeron, pucha, vamos a dar inhibidores del osteoclasto, vamos a dar lendronato o algo. Y no es el camino, ¿verdad? No tuvimos ningún beneficio, no tuvimos nada que ayudó. También recordar lo que nos pasó, de que una enfermedad de Pertes bilateral no es una enfermedad de Pertes generalmente, ¿tá? Entonces, Pertes bilateral tenemos que pensar en otra cosa porque no estamos comiendo un diagnóstico.
Muchas gracias, profesora Boselli, doctor Galeano. Si es que tienen alguna consulta, perdón, Doctor Navarro, doctor Navarro. ¿tenés alguna experiencia que contarnos? Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte. Me parece excelente tu presentación. Y fuera sincero, me sorprende la excelencia de tu presentación. Mis felicitaciones y aplausos para vos. En cuanto a lo que me dijiste, si tengo alguna experiencia en esto, sí tengo una experiencia. Y yo creo que aquí la doctora Boselli es la única que me puede ganar en experiencia, porque tiene más experiencia que yo. Después creo que tengo más edad que la mayoría de los que estamos acá. En mi experiencia, lo que le puedo decir, y me gustaría que saquen y lleven esto como mensaje para la casa, es que todo depende de la edad en que se presenta y del tiempo en que se presenta. Uno puede tener un chico de menos de 6 años y ya puede estar en un estadio 3 o puede estar en un estadio 1. Puede tener un chico de 10 años y estar en un estadio 3 o en un estadio. Sabemos que no podemos detener la progresión de eso. O sea, si está en el estadio 1, nada no nos dice él se va a quedar en 1 o él te va a llegar a 3. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago realmente? ¿Verdad? Son dos cosas es lo que de control. Que tenga una movilidad esa cadera y que esté bien contenida. Esas dos cosas es lo que tenemos que buscar. Porque como suelo decir, y le digo eso a los padres, porque muchas veces llegan tarde y dicen, ¿cómo dejaron que lleguen así? Esta es, si bien ahí aparece como síntoma el dolor es lo que menos tiene el chiquito. Lo que sí tiene es la claudicación. Comienza a renguear y cada vez renguea más, ¿verdad? Pero dolor prácticamente es muy poco, porque en medicina no hay 100%, pero muy pocos chicos consultan porque le duele la cadera. Si cuando hay dolor en una cadera, yo en lo que menos pienso es en un pértice. O sea, hay otras patologías en la cadera donde sí tengo que descartar que es mucho más preocupante. Entonces, punto 1, la edad no me dice para dónde va a llegar ni qué es lo que va a llegar. Entonces, punto 1 es conseguir que esa cadera que al examen es rígida o tiene poca movilidad, consiga movilidad. ¿Cómo se consigue eso? Con el reposo. Un montón de formas de hacerlo reposar. Tengo el caso de una chiquita que vino de Pilar y que no sé si está por acá, el que le vio en Pilar, le hizo el diagnóstico, le dije, vos no tenés que pisar y tenés que andar en silla de ruedas. Y anduvo en silla de ruedas durante 1 año. Increíble. Yo a veces le decía a la mamá, vamos, ya estamos bien. No, el doctor me dijo silla de ruedas y siguió. Bueno, la evolución que tuvo fue excelente. Tuvo una cadera que al final terminó excelente. ¿A cuánta gente le podemos hacer sentada en una silla de ruedas y que no se mueva cuando no le duele nada? Porque no le dolía más nada y tenía buena movilidad. Pero ella cumplió. Sé cómo hizo este colega para convencerle de que no se mueva de la... Punto 1 es que tenga buena movilidad y punto 2 es que esté bien contenido. Entonces, eso vamos controlando periódicamente. Si la movilidad mejora y después empeora otra vez es porque el chico no cumple, ¿verdad? No hace su buen reposo, no calma el dolor, por eso es el espasmo muscular y la disminución de la movilidad. Y vemos si eso se va excluyendo o no se va excluyendo para decidir, ¿vamos a hacer alguna cirugía o no vamos a hacer alguna cirugía? No hay tampoco, esto es así, así, así. Esto es algo que sí, te va a dar un poco la experiencia, qué es lo que va a ir haciendo, cómo va a conseguir, cómo lo va a conseguir.
a veces los padres te insisten, no, esto es imposible que le calmemos, doctor. Tenemos que ponerle un yeso con una barra en el medio para que no camine, es la única forma. No hay otra forma que no lo sostenga. Otro, no. O sea, en resumen, tenemos que tratar de que recupere la movilidad, que tenga buena movilidad, que no le duela y que esté bien contenido. La contención puede ser osteotomía varizante, Solter, triple, lo que sea. Eso depende mucho de la experiencia que tenga, de la edad que tenga el chico, porque si tiene 7 años no le vamos a hacer una triple osteotomía, pero si tiene 11, 12 sí le podemos hacer. Bueno, esa es parte de mi experiencia con esto, pero si queremos hablar de PERTE, te invito y tomemos un café y hablemos más de PERTES. Gracias, doctor Navarro. ¿Tienen alguna consulta para el panel, para el disertante o algún comentario que quieran hacer? En el Zoom no sé si es que tienen preguntas también. Una pregunta con respecto al tiempo de la suspensión de carga nomás. Si necesariamente, aunque no tenga dolor, tiene que ser de 6 o 12 meses o ya se puede iniciar la carga, digamos, con protección cuando el paciente ya no tiene dolor. Esa es mi consulta. Para que el paciente, porque hay pacientes de poca edad que es difícil realmente para los padres y todo decirles que no pisen. Y básicamente como concluyeron todos los estudios y como dijo también el doctor Navarro, ¿verdad? Es muy difícil. Anda a decirle a un nene de 6 años que se quede quieto. A decirle a un nene de 6 años que no camine, ¿verdad? Es utópico. O sea, es uno en cada 100.000 más o menos que vas a lograr eso. No hay prácticamente ningún estudio que te diga exactamente cuánto tiempo, un estudio estándar que te diga, bueno, este es el tiempo que tenés que inmovilizar. Porque si te vas a basar en cuanto a lo que es la deformidad de la cabeza femoral, que empieza desde el grado 1 y termina en grado 3, vas a tener 2 años de inmovilización. Entonces, principalmente, si vamos a darte una respuesta, yo creo que es al menos hasta que empiece la fase la fase 3A. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar? O sea, sí, eso también sigue en la nebulosa. O sea, el estudio canadiense es bastante interesante porque te dice que en la fase inicial hay una deformidad, es como una especie de deformidad plástica de la cabeza femoral a la carga. Pero son apenas 9 pacientes los que fueron evaluados con una resonancia estando de pie, para poder demostrar de que efectivamente es así en todos los pacientes, ¿verdad? Si vamos a tomar un parámetro, inmovilizar al momento del diagnóstico, si es que llega realmente con dolor, depende del grado de dolor, y si es en la fase temprana, mejor. ¿Alguna otra consulta? Yo creo que un punto interesante puede ser una pregunta para que la gente que ve también, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cada cuánto le pide al paciente que venga para su control? Esa es una, Los padres, ¿cada cuánto le esa es piden? una muy buena pregunta. Y al menos en la poca experiencia que tengo, porque no te tengo que ser sincero, no leí un seguimiento de cada cuánto fue o no recuerdo ahora, ¿verdad? Pero en la experiencia que tengo yo, al menos en la fase inicial, al menos una vez al mes. No, la cuestión está, o sea, el paciente, viene el paciente, ¿por qué consulta?
¿cuál es el motivo de consulta que tenemos en esta patología? Porque está rengueando y los padres ven que renguea y que cada vez renguea más. Puede ser que alguno tenga algo de dolor. Puede ser. Yo realmente, como ya dije, muy pocas veces he visto que consulte por dolor, ¿verdad? Sino que porque renguea. Entonces, ahí ve el perfil rotacional de la cadera, cuánto es la abducción, cuánto es la rotación, cuánto es la aducción, cuánto es la abducción con la cadera en flexión y cuánto es la aducción con la cadera en flexión. Lo último que mejora en la limitación de la movilidad de la cadera es la abducción de la cadera en flexión. Ese examen, cadera en flexión, ¿cuánto aduce? Si es 0, ese chico no está todavía para moverse. Eso cuando está bien relajado es lo último que mejora, porque después los otros, la rotación y eso va a mejorar. Entonces, de acuerdo al grado que te parece que puede estar muy comprometido la movilidad, bueno, vamos a verle al mes, a ver cuánto está. Te va a ir a reposar, va a estar acostado, entre paréntesis, o entre comillas, un mes y al mes te veo. Vos ves que no mejoró absolutamente nada ese mes, porque algo está pasando. El chico no se queda quieto, o la cadera ya está bien. Y de acuerdo a eso, si mejoró un 50%, vamos al siguiente mes. Y de acuerdo a cómo vaya, pero me parece muy bien. Comenzamos a verla al mes, 2 meses, 3 meses. Por supuesto, todo eso es conversarlo también con los padres de qué evolución puede tener. Esto no es una patología infecciosa que yo le doy una pastilla, termina la infección en 8 días y se curó y puede hacer lo que quiera. Además, no hay nada que pueda cambiar su evolución. Y como tampoco hay nada que me pueda decir a mí, esto va a evolucionar, del 1 va a pasar al 2 o al 3. Solamente el tiempo. Y eso es, hay que tenerlo. Es muy difícil, no sé, no recuerdo, de ver un PERTE y ser el único que le guía en toda su evolución. Sí tengo frecuente que después de un tiempo, ¿qué pasó? Me fui junto a fulano, me fui junto a fulano y después, y bueno, no estoy conforme y vengo otra vez. Pero es muy difícil verle de entrada y verla hasta el final. Creo, no recuerdo. De todo. Sí tengo muchos que se fueron, hay muchos que se fueron y no vinieron, muchos que se fueron y volvieron. Es así, bueno, esta enfermedad. Un poco eso, discúlpame, un poco eso para que no les desanime también la enfermedad de PERTE. Aquí lo que tienen que hacer, si hacen el diagnóstico y están seguros de que ese es el diagnóstico, bueno, pónganse felices, conversen con los padres y de acuerdo a la confianza que se gane, van a completar o no el diagnóstico. Muchísimas gracias, doctor Navarro. ¿Algún otro comentario del panel? Si es que ya no hay ninguna consulta, entonces vamos a dar por culminada la charla de hoy. Agradecemos a todos por su participación, también al doctor Cárdenas por la charla y también al panel por haber dado sus comentarios muy certeros, también al doctor